Tuto Quiroga. Bienvenido a Buena Noche. Buena noche, un gusto saludarlo. Buenas noches, Claudio. Un gusto estar aquí con tu plataforma digital de opinión y las miles de personas que te siguen a través de los medios digitales, que es algo que se viene en el mundo y el coronavirus acelera la digitalización de todo, de los medios, de los países, de los gobiernos. Buenas noches, Claudio. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias. Más bien quiero invitarlo, por favor, para que usted también sea parte de toda esta comunidad que se une a partir de las 9 de la noche. No, con gusto de estar acá en el programa. Me decías que estabas cumpliendo una semana. Felicidades por la iniciativa. Así está cambiando el mundo. Antes la gente decía en opinión hay que leer solamente lo que escriben en papel o de repente en el sitio web, pero ahora estás ahí un poco haciendo la parte escrita, la parte televisiva y llegando a través de las redes con este sistema de comunicación que quizás por la pandemia nos obliga a todos a estar acá viéndonos pixelados, no en vivo y directo. Espero que nos podamos reconocer después, Claudio, cuando estemos ya en vivo y directo allá en Cochabamba, en la sede de tu periódico. Muy bien, claro que sí, como siempre es un gusto entrevistarlo. Bueno, Tuto, ingresando a lo que está esperando la población y agradeciendo a toda la gente que está conectada y la gente que se sigue conectando, Tuto Quiroga con nosotros en Buena Noche, empezamos con la entrevista. Vienen las elecciones, ya tenemos fecha determinada. Los conflictos han dejado de todas maneras y pese a la oposición que la fecha se lleva adelante el 18 de octubre. ¿Qué es lo primero que le tiene que decir Tuto Quiroga en torno a esta candidatura que se está presentando en unas elecciones que obviamente van a estar muy apegadas a la pandemia como tal por diferentes temas, pero también en unas elecciones que esperan desde la gente acciones netamente económicas principalmente? Bueno, Claudio, es indudable que el país enfrenta una triple convergencia de crisis sanitaria de la que todavía estaremos inmersos en el próximo gobierno. Espero que ya reduciendo las tasas de contagio y de decesos, con una profunda dificultad económica como consecuencia del desfalco económico del MAS, que se paró el gas, 50.000 millones de dólares que el país obtuvo abriendo dos válvulas de gasoductos que otros construimos, con una ley de impuestos del IDH que otros hicimos, con contratos con Brasil, Argentina, que otros hicimos, pues tuvo la fortuna el MAS de abriendo dos válvulas, recibir los ingresos, despilfarro, corrupción, excesivo gasto dispendioso, se farrearon el gas. Eso ameritaba y requería un programa de cooperación externa de 8.000 millones de dólares, iniciando la próxima gestión para asegurar la estabilidad económica, solvencia financiera, que nadie ponga en riesgo sus recursos, su sistema bancario esté sólido. El coronavirus va a requerir eso con mayor celeridad para así proyectar en lo económico la Bolivia que estamos planteando, corazón integrador, verde, sostenible, digital, que ya lo planteamos en enero y el coronavirus no va a hacer más que acelerar la digitalización y tener un país con justicia digital, gobierno digital, con la posibilidad también de distribuir las acciones de las empresas en TLN de yacimientos a todos los bolivianos mayores de edad, valor aproximado 10.000 bolivianos, generan dividendos, son intransferibles, somos agentes económicos, agentes bursátiles, y hacer en Bolivia las baterías de litio para tener un país integrador, con estabilidad económica, con firmeza democrática para que el MAS no vuelva más, inmunidad nacional con quechuas, aymaras y mestizos, y asegurando que tengamos una patria libre de corrupción y narcotráfico. Bueno, hace unas jornadas, Carlos Mesa, que también es candidato, en este caso por Comunidad Ciudadana, aclaraba lo que supuestamente se había mencionado de que se venía una etapa económica mucho peor que la UDP. Y claro, cuando yo le consultaba si había manifestado esto y si era la perspectiva que tenía de lo que podía suceder en el país, me decía que había una mala interpretación. Entonces consulté, ¿cuál es la situación? Decía que si bien va a haber una situación muy complicada económicamente hablando, es necesario tener cierto tipo de directrices para llevar adelante un país. Le consulto sobre este tema. Claro, más allá de la pandemia, de vacuna, de tratamientos, qué sé yo, viene un tema relacionado a lo que está principalmente indicado a lo económico. Bolivia va a necesitar, yéndonos a lo más sencillo, que cualquier ciudadana o ciudadano tenga su platita en su bolsillo, que pueda comprar mañana el desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Cómo trabajaría en este aspecto en caso de llegar al gobierno para que no nos golpee tanto lo que está sucediendo y podamos reactivarnos económicamente en general? Claudio, como venimos planteando desde enero, somos los únicos que hemos dicho la verdad al país. El desfalco económico del cajero Luis Arce y del movimiento al socialismo
requiere y requería desde febrero lo planteábamos, esta inyección de cooperación externa de 8.000 millones de dólares para evitar sobresaltos cambiarios, evitar dificultades económicas. Escuché decir a don Carlos Mesa que se venía la UDP, no comparto. Yo señalaba siempre que las dificultades económicas van a ser parecidas a las que yo tuve que enfrentar en 2001-2002. La gente quizá olvida. Argentina implosionó, devaluó, hizo corralito financiero, perdieron los depósitos. Brasil tuvo problemas, Uruguay, Venezuela. Enfrentamos eso. Aquí nadie perdió depósitos, nunca hubo feriados bancarios, se mantuvo los empleos, hicimos los gasoductos, abrimos mercados de textiles andinos, condonamos 5.500 millones de dólares de deuda externa que se quedaron acá para reducir la pobreza, para poner 10.000 maestros bilingües, 2.000 médicos y enfermeras. Y Bolivia salió adelante con lo que fue el desarrollo gasífero que nosotros gestamos. Está claro que si viene el señor Arce, vamos camino a Venezuela. En Venezuela aplicaron las recetas de Arce y ahora están sumidos en hiperinflación, destrucción y debacle. Don Carlos Mesa dijo que venía la UDP. Si él viene, no lo sé. Yo conmigo garantizo que no hay UDP y el más nunca más, porque lo hemos demostrado. A diferencia de otros, hemos tenido que en gobierno enfrentar la crisis económica tan profunda en Sudamérica 2001-2002 y a diferencia de otros países, Bolivia salió indemne y se potenció hacia adelante. Yo les garantizo que conmigo no hay UDP ni desastre económico. Hacemos la Bolivia corazón verde digital. Hacemos un país sin narcotráfico, sin corrupción, y la caterva corrupta, criminal de Evo Morales y sus delincuentes que están en la Embajada de México en Argentina, conmigo no vuelven nunca más. ¿Cómo iniciar esto? ¿Cuál es el primer paso a dar? ¿Impulsar hidrocarburos, impulsar el litio, impulsar empresa privada o cuál es más o menos la directriz? En detalle, Claudio, lo que hemos señalado. Primero lo primero, teníamos 15.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central hace 5 años, cuando estaban altos los precios y los volúmenes de venta a Brasil y Argentina. Mermaron los precios, cayeron los volúmenes y el señor Arce siguió gastando. ¿Cómo sostuvo el gasto? Quemando las reservas monetarias del Banco Central al ritmo de 2.000 millones de dólares al año, endeudando al país al ritmo de 2.500 millones de dólares al año, interna y externa, dejando un déficit fiscal y en cuenta corriente insostenibles. Gastábamos más de lo que ingresaba, vendíamos mucho menos de lo que importábamos. Era insostenible. Por eso hemos planteado recurrir fondos multilaterales, bilaterales, donaciones, emisiones bursátiles, rellenar, reponer los dólares que desfalcó Luis Arce para evitar que la gente se ponga nerviosa sobre sus depósitos, evitar sobresaltos cambiarios, inyectar esos recursos como hicimos del 2001-2002 para preservar empleos, salvar pequeñas y medianas empresas vía el sistema financiero, inyectando liquidez, ayudando a solventar la mora que va a subir, haciendo fortalecimiento patrimonial, viendo estos 3 temas integralmente. Así lo hicimos, así se lo debe hacer. Hemos detallado cómo, de dónde vienen los recursos, cómo se los canaliza. Garantizada la estabilidad, tenemos que proyectar la Bolivia corazón integrador, ferrocarril bioceánico, que no quedará en manos de un testaferro de Maduro, puertos, aeropuertos, puertos fluviales, el hub de Virubiru, hacer la conexión de líneas eléctricas, líneas de fibra óptica, traer a Bolivia los centros de datos, hacer de Bolivia el gran centro digital de la región, fortalecer lo de litio. Aquí vamos a hacer las baterías, aquí vamos a crear los empleos. A mí me dan la oportunidad y en la mitad del mandato tendremos la inversión en zonas francas para hacer las baterías de litio de celulares, de relojes, de tabletas, de vehículos. Aquí se generan los empleos. Y en el tema de hidrocarburos, nosotros hicimos de Bolivia el corazón gasífero. Hice el gasoducto, estábamos ahí en 99, el gasoducto a Brasil y a Cuyabá. Hicimos el gasoducto interno Yacuiba Río Grande en 2001 en 8 meses. Este gobierno, el MAS, dejó que fenezca el contrato del gas y esta gestión de transición hizo una renovación inadecuada. Vamos a ajustar y renegociar los contratos con Brasil y la Argentina, que se han aprovechado de la ineptitud de Evo Morales y de la debilidad de esta gestión para volver a lanzar el tema gasífero, y esos van a hacerlo una vez estabilizada la economía. La digitalización, el tema del gas y el tema de las baterías de litio, junto con todo lo que significa reparar el andamiaje jurídico, código de comercio, ver la parte laboral, la parte de inversiones, las reformas tributarias, para lanzar la Bolivia que llegue al tercer siglo de vida republicana, como ese corazón integrador, con empleo, digitalizada, haciendo las baterías de litio, repartiendo las acciones del pueblo, sin narcotráfico, sin corrupción. Tenemos la propuesta clara, se llama Corazón Verde Digital, la presentamos en enero y la vamos a incluso acelerar
para aprovechar que por la pandemia va a haber disponibilidad de cooperación sanitaria y económica para hacer realidad lo que hemos planteado. Ahora, frente a lo que se tiene que pelear, sea cual fuese el gobierno que va a venir después del de Áñez, de repente la corrupción se convierte en un factor muy importante para luchar. Digo, fuese cual fuese el gobierno que venga. Sabemos cuál es la coyuntura, sabemos cuál es el contexto, cuáles son los casos que se han dado en las anteriores gestiones y en la actual gestión de gobierno del país, lo mismo en gobernaciones y alcaldías. ¿Cómo luchar contra toda una estructura de corrupción incrustada en diferentes instituciones públicas de este país? Respetando la ley SAFCO, la ventaja, Claudio, es que yo no tengo que decir, te prometo que voy a hacer algo, te puedo mostrar lo que hicimos. La ley SAFCO, todo se hace con licitación pública, abierta, transparente. Ley de procedimientos administrativos, la pusimos en vigencia. Se ejecutan los comprobantes como ingresan y no en función al tamaño de la coima que tengas para pagar primero lo que te dan coima y dejar para más adelante lo que nunca te dan. Aplicar y poner otra, garantizar la vigencia del estatuto de funcionario público que hicimos para tener servicio civil, carrera administrativa. Claudio, me das 5 años. Yo en un año dejé 2.200 funcionarios de carrera, reformamos impuestos con el licenciado Segada Cochabambino, servicio de caminos con Bakovich, que fue perseguido, para tener gente competente por mérito. En un año lo hicimos de esa manera, me dan en 2 años, todo el gobierno será institucionalizado de carrera, no en función al servilismo, sino en base a la competencia, profesionalidad, capacidad y mérito para tener a los mejores trabajando y sirviendo al país. Vamos a traer la ley de delación premiada que han usado en Brasil, que permite que aquellos que conocen de actos de corrupción hagan la delación para poder castigarla y sancionarla. Y finalmente, además de la ley SAFCO, procedimiento administrativo, el estatuto, las declaraciones juradas de bienes que inventamos y pusimos en vigencia el 2002, servicio civil, delación premiada, también, Claudio, hacer el gobierno digital. Vas a poder ver todo lo que haga el gobierno, trámites, registros. En 5 años no va a haber un papel en Bolivia ni en derechos reales, ni títulos, ni trámites, ni nada. Todo va a ser digital. Acá vas a poder ver quién está comprando, dónde está tu trámite, dónde está el registro de tu casa, de tu matrimonio, de todo lo que tengas que hacer para evitar el papeleo que te trae la corrupción. Esa serie de medidas con la digitalización, haciendo de Bolivia lo que es Estonia, lo he visto, tengo los amigos, tenemos los expertos, van a venir a ayudar, va a garantizar que tengamos un país sin la corrupción y es el latrocinio que hemos sufrido de 14 años de Evo Morales y su caterva criminal. Voy a consultar lo siguiente, tomando en cuenta lo que ha sucedido hace algunas semanas nada más y hasta hace algunos días, porque no se puede dejar de lado. Hay una Bolivia después de la pandemia, pero también después de todas las movilizaciones sociales de uno y de otro lado en el país, lo que sucedía en octubre, noviembre del año pasado, lo que sucedía hace algunas semanas también en el marco de todas las representaciones. ¿Qué hacer con un país que va a querer salir? Porque obviamente, si le preguntamos a cualquier boliviano o boliviano, seguramente hay mucha intención de querer salir a flote en una buena situación económica, ¿no? No creo que alguien diga, no, no me importa la economía. Entonces, ¿qué hacer para sacar a flote un país económicamente cuando, por ejemplo, por algún tipo de cualquier pedido hay bloqueos, hay dinamitazos, se para todo el aparato productor de un país? Escuchamos constantemente, por ejemplo, a sectores empresariales, productores, agrícolas también. ¿Qué acción se tendría que llevar adelante? Hace algunos días decían que deberían normar el hecho de las medidas de presión que dañan el interés o la actividad de los bolivianos. ¿Qué haría Tuto Quiroga? Claudio, nuevamente aquí tengo la ventaja de decirte lo que hice en un año de presidente cuando había dificultades económicas. Dialogamos con todos los sectores, alcaldías rurales, con indígenas, condonamos deuda externa, la pasamos en la cuenta del diálogo 2000, llegaron más de 5.000 millones, condonamos más de 5.500 millones de dólares que se quedaron para luchar contra la pobreza. Y en el tema del trópico de Cochabamba, era narcotráfico, en el año que estuve de presidente no bloquearon ni una sola vez. Tuvimos que poner 4.000 efectivos de forma disuasiva para evitar esos bloqueos que dañaban la producción y el comercio. Y mostramos que en un momento difícil teníamos la firmeza, la templanza, y la gente me conoce. ¿Por qué me adversan? ¿Por qué me denostan los cocaleros del trópico del Chapare? Don Evo Morales, Andronarquito y toda esta tropa de delincuentes.
porque reducimos de 250 toneladas de cocaína a 45 toneladas de cocaína en los 5 años que yo fui presidente. El año que estuve ahí no me tomaron ningún bloqueo. Abrimos mercados para textiles y productos alternativos, teníamos bananos y palmitos. Espero que el MAS apoye la propuesta de nacionalizar la comercialización de coca para que no se desvíe ni una hojita a la cocaína. Diálogo, el Estado de diálogo por un lado y policía y ejército por otro. Diálogo para reducir la pobreza y para que el país avance. Y lo hicimos con Quispe, lo hicimos con las organizaciones sociales, lo hicimos con los municipios, con la Iglesia Católica. Dialogamos en todos los municipios del país durante 2 años y medio para hacer esta condonación de la deuda externa, la más grande que ha hecho un país en cualquier parte como proporción del tamaño de su economía. Lo logramos, ley del diálogo 2000, y se dio más recursos a los más pobres, pero firmeza total contra el narcotráfico, reducimos la cocaína, abrimos mercados alternativos, abrimos mercados a textiles. Evo Morales los perdió. Lo que sucede, Claudio, es que después que me fui, sí, había debilidad, cayó Sánchez de Lozada, don Carlos Mesa renunciaba una y otra vez, dio el cato de coca en el Chapare, perdió el mercado norteamericano para textiles, y la gente quizás recuerda eso, y quizás no recuerda que nosotros sí demostramos que se podía reducir el narcotráfico, abrir mercados a textiles y garantizar el libre tránsito aplicando el Estado de Derecho. ¿Y esta lucha contra el narcotráfico implicaría el retorno de la DEA a Bolivia? La lucha contra el narcotráfico va a implicar la ayuda y cooperación de todas y cada una de las agencias de lucha contra la droga de los países, porque el narcotráfico es un negocio multinacional, Claudio. El principal mercado en hoy, seamos claros, son Argentina y Brasil. La cocaína boliviana hoy no va a Estados Unidos, va a la Argentina y Brasil. Lo primero que hay que hacer es traer la cooperación, porque aquí está PCC y Dermelo de Brasil, aquí están las mafias argentinas. ¿Y por qué no están los federales de Brasil, que conozco que son muy eficientes, o la gente de Argentina? Después, traer los organismos y gente de inteligencia y cooperación antidroga de otros países vecinos, de Chile, de Perú, de Paraguay, de países intermedios, Colombia, Centroamérica, los de Estados Unidos con la DEA, los de Europa, los del Asia. Es un negocio multinacional y solo los narcos son los que dicen que no vengan los federales de Brasil, que no venga la DEA de Estados Unidos, que no vengan los organismos de seguridad de Europa. La cocaína es un negocio multinacional y global, y a mí me dio vergüenza que fue la oficina de la DEA de Chile que tuvo que avisar que el policía boliviano estaba yendo a Panamá llevando cocaína. Eso es lo que da vergüenza. A los únicos que no les gusta que vengan las agencias de cooperación, incluyendo la DEA, es a los narcos. Y conmigo los narcos no pasan. Muy bien. Bueno, ahora vamos a lo que está sucediendo ahora. Tenemos un gobierno transitorio con una Yanine Áñez que en primera instancia, recuerdo muy bien, negó muchas veces la posibilidad de ir a unas elecciones como candidata. Sin embargo, después del tiempo esto cambia y esto ya es oficial. El gobierno de Yanine Áñez convoca un diálogo dentro de todos los conflictos que se han estado desarrollando en el país. Un diálogo al que no asiste Tuto Quiroga, no asiste a esta convocatoria. Y después de una semana exactamente, Tuto Quiroga le pide al gobierno denunciar los bloqueos ante organismos internacionales. Primero, ¿por qué no asistir a un diálogo? Y segundo, después pedir a este gobierno que se haga esto con organismos internacionales. Dos cosas, Claudio. Primero, a circos contraproducentes no hay que hacer. El diálogo hay que hacerlo. ¿Quién estaba bloqueando? ¿Estaba bloqueando yo? No. ¿Estaba bloqueando otros candidatos? No. Ese diálogo, con todo respeto, no estaban ni los que bloqueaban, ni los que podían aprobar la ley en el Congreso, que eran del movimiento al socialismo. No solamente que no estaban, Claudio, estaban 2 cuadras más abajo en la vicepresidencia, haciendo diálogo entre sectores, Congreso y el Tribunal Electoral. Y ese show que hubo fue contraproducente, porque era dialogar entre, cuando no están los interlocutores, aquellos que estaban haciendo los bloqueos, exacerbarlos. Si tú recuerdas, la noche antes de esa sesión que hubo en el Palacio, estaban por firmar un acuerdo con gente del Congreso, sectores y el Tribunal Electoral. Y cuando vieron que el gobierno iba a utilizar eso como un triunfo, más bien se empecinaron más y duró más el bloqueo. Lo otro, el bloqueo de Evo Morales, el que ha hecho ahora con los cocaleros, ha ido mucho más allá de lo que hacían antes para proteger la cocaína en el Chapare. Es un bloqueo criminal, se llama exterminio en el Estatuto Penal de Roma. ¿Por qué? Porque es quitar, privar de medicina y alimentos a población civil, se califica como exterminio, y hemos visto las cisternas de oxígeno varadas en los caminos. Yo soy absolutamente consistente, no quería los bloqueos. Esa sesión que dices no era con los bloqueadores, fue
fue contraproducente. Y cuando bloqueaban el oxígeno, pedía y sigo pidiendo que se denuncie para sentar un precedente internacional a Evo Morales por llamar a hacer esos bloqueos que dejaron paradas cisternas de oxígeno y la gente desesperada. Y 40 bolivianos, por lo menos, ciudadanos nuestros, han muerto con los pulmones hechos goma, con la cabeza hirviendo, sin el oxígeno vital para salvar la vida. Eso está tipificado como crimen de lesa humanidad. El señor Morales, por varias razones, no va a volver, tiene que responder para que nunca más se bloquee medicina y alimentos, porque se van a abrir causas internacionales y ningún lugar en el mundo servirá para acogerlos. Le consultaba justamente este tema para enganchar la siguiente pregunta. Ahora, ¿cuál es la perspectiva que tiene Tuto Quiroga del gobierno de Yanine Áñez? ¿Cuál es la lectura que tiene de todo lo que ha estado pasando hasta el día de hoy? Lo que dije en enero, Claudio, yo no cambio con el viento. Mucha gente salió a criticar, después entraron a trabajar en ese proyecto. Yo lo dije por escrito y tenía la obligación de hacerlo. Hice un video en enero. Prefirió hacer campaña que hacer historia. El mandato era hacer la transición y yo tenía la obligación, porque más allá, yo fui al Consejo Permanente de la OEA a defender que fue constitucional la sucesión y que se iba a hacer elecciones. Se hizo la ley para anular el fraude, para convocar nuevos comicios. Se refrendó el 24 de noviembre, Claudio, la validez del 21F, cuando Bolivia dijo, no, se ha puesto que después de 2 mandatos, nunca más. Evo Morales no puede volver a hacer, nunca más, no puede volver a optar por un cargo. ¿Qué pasó? El ambiente se enturbió internacionalmente desde el punto de vista de gobernabilidad, y lo dije por escrito y lo dije en un video, cuando se prefirió desde parte del gobierno de transición hacer campaña, hacer historia, ya tomaron esa decisión. Dije mi posición en enero, sigue siendo exactamente la misma y tristemente el tiempo ha dado razón sobre que desde el punto de vista internacional, Evo y sus amigos autoritarios del Grupo de Puebla vuelven a reflotar la versión de golpe, hay ingobernabilidad, se bloquean los créditos y estamos con dificultades sanitarias y económicas por el impasse entre poderes. Y en pocas palabras, ¿cuál sería el calificativo sobre el gobierno de Áñez? Que era un gobierno de transición que prefirió hacer campaña y no hacer historia. Ahora, Yanine Áñez hace unas jornadas convoca un pacto para que se firme la constancia de que se van a garantizar el pago de bonos. Este gobierno está haciendo mucho énfasis en el pago de bonos y la necesidad de pagarlos. Dice que el gobierno siguiente tiene que garantizar pago, por ejemplo, del bono universal, del bono, el bono de hambre o el bono de salud, qué sé yo. ¿Usted firmaría un pacto así? Claudio, yo lo que quiero es que se atienda la crisis sanitaria y con todo respeto, otra vez se está haciendo emplazamientos de campaña. ¿Dónde están trancados los que yo, Claudio, hace más de un mes y medio que hablo con la Iglesia, hablo con la Unión Europea, porque la ingobernabilidad, donde no había acuerdo de la fecha con el Congreso, donde hay una ley de diferimiento de amortizaciones en bancos que está en medio, la ley de alquileres, el tema de ascensos militares, son una serie de factores que están trabados no conmigo, Claudio, no es con el candidato Chi o cualquier otro, es entre el Ejecutivo y Legislativo. Y así como hacer un diálogo con candidatos que no eran parte del Legislativo ni de los sectores era contraproducente, esto no tiene ningún otro valor que no sea buscar hacer campaña. Hay que salvar la economía y no intentar hacer campaña. Cuando se hablaba del bono de 500 y Luis Arce decía de 1,000, yo te decía 2,000. Muéstreme de dónde vienen los recursos y cómo se lo van a aprobar. Y lo que más me preocupa, Claudio, es que en medio de toda esta discusión, la economía está al borde de colapsar, empresas de cerrarse. ¿Por qué? Porque no se ha dado respuesta de inyectar liquidez a través del sistema financiero. Esa ley que se ha aprobado diciendo que 9 meses no se amortiza capital, intereses, absolutamente nadie, hasta los que pueden pagar van a dejar de pagar, la banca va a dejar de prestar porque si no te repagan, no represtas, van a colapsar las empresas, se va a perder empleo. Es hora de dejar de hacer planteamientos de campaña y preocuparse de atender la sanidad con respiradores y pruebas y atender la economía inyectando liquidez y desbloqueando los créditos. Así lo sostengo hace un mes y medio. Muy bien, muchísimas gracias a toda la gente que está comentando, a toda la gente que está mandando sus mensajes, toda la gente que está siguiendo nuestras redes sociales, más de 20,000 visualizaciones ya dentro de todo lo que estamos haciendo junto a Tuto Quiroga esta noche. Tuto, para terminar, quiero hacerle una consulta. La gente ya está muy acostumbrada a palpar la información muy de cerca. Esto de la pandemia ha provocado que se incremente aún de mayor manera. Recordemos que en las anteriores elecciones mucho se habló del tema de los debates y la posibilidad de estos. Si hay debates, si se generan debates dentro de lo que resta
antes de la votación. ¿Usted va a participar? ¿Participaría de Voy debates? voy a estar en todos y cada uno de los debates, es democrático, clamo por ello, los exijo, hagamos uno cada semana para que la gente vote por propuestas, no por consigna, ni manipulando encuestas. Somos los únicos con una propuesta clara, con capacidad económica, con firmeza democrática, con unidad nacional. El más no vuelve más, no llega UDP, se salva la economía, y a todos los otros que dicen cosas diferentes, vengan a debatir, no se corran, no se escapen, aquí estoy. Muy bien, me quedo entonces con esas palabras. Hagamos uno cada semana. Atento a lo que podamos hacer aquí en Opinión y lo que estamos trabajando. Muy Tuto, quiero bien, agradecerle ojalá. por estar con Gracias. nosotros y de Gracias, verdad Claudio. espero que tenga buena noche. Muchas gracias por estar y aceptar la invitación. Buenas noches, Claudio. Cuídense mucho todos, por favor, y en particular en Cochabamba, mis papás. Gracias, un abrazo grande.